Hoy vamos a sumergirnos en un documento que de verdad podría cambiar las reglas del juego para todo el continente. Para todo el hemisferio, sí. Tenemos en nuestras manos la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la más reciente, fechada en noviembre de 2025. La filosofía general, pues ya nos suena familiar, se resume en America First. Claro. Pero las implicaciones que detallan van mucho más allá de un simple eslogan. Se presenta como una visión, digamos, pragmática y centrada solo en los intereses de Estados Unidos. Así es. Y fíjate que, aunque el documento le da la vuelta al mundo, la sección que de verdad enciende las alarmas, ¿La que nos importa? la que nos importa y merece toda nuestra atención, es la dedicada al hemisferio occidental. Es por mucho la más detallada. Ok. Y no es para menos, porque introduce un concepto que va a ser el eje de todo nuestro análisis, lo que llama un corolario Trump a la doctrina Monroe. A ver, espera. Un corolario Trump. Esa es una frase cargadísima. Muchísimo. Digo, la doctrina Monroe ya es controversial por sí misma. Y añadirle ese apellido sugiere muchas cosas. Sí. Me genera una curiosidad enorme desentrañar qué diablo significa eso en la práctica para un país como México. Y esa es justo la misión de hoy. Analizar las implicaciones en seguridad, migración y sobre todo en esa complejísima relación económica y social que nos define. Exacto. Muy bien, vamos directo al corazón del asunto. El documento arranca declarando la intención de, y cito, reafirmar y hacer cumplir la doctrina Monroe. Restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio. O sea, ¿nada de socios? No, esto no es una declaración de cooperación. Es una declaración de jerarquía. Y el propósito es clarísimo. Negar a competidores externos. China. Léase China, aunque no lo digan en cada frase. La capacidad de tener presencia militar o controlar activos estratégicos aquí. En su visión, América Latina no es una región de socios, es su perímetro de seguridad, su primera línea de defensa. Una especie de fortaleza hemisférica. Suena a una visión muy del siglo XX. Totalmente. Y para construir esa fortaleza, el documento propone una estrategia de 2 pilares, con un nombre que parece de campaña publicitaria: Enlist and Expand, o sea, enlistar y expandir. ¿Sí? La palabra enlistar me brinca muchísimo. Suena a reclutamiento militar, no a diplomacia. ¿Qué significa enlistar a un país soberano como México? Es que esa es la clave. La palabra no es casual. Es lenguaje de reclutamiento, no de alianza. No se busca un socio, se busca un ejecutor para una agenda ya definida. Ok. Enlistar implica, primero, identificar campeones regionales, países dispuestos a hacer el trabajo sucio, por así decirlo. ¿Y las metas son? Increíblemente claras: controlar la migración ilegal, desmantelar cárteles y detener el flujo de drogas. ¿Y a cambio? A cambio, se ofrece fomentar el nearshoring y ayudar a desarrollar sus economías teóricamente para reducir los incentivos a migrar. Pero el mecanismo es radicalmente transaccional. Es, en esencia, formalizar una relación de patrón-cliente a nivel hemisférico. Dicen abiertamente: la diplomacia de los valores ha muerto, bienvenida a la diplomacia del quid pro quo. O sea, te recompenso si te portas bien y cumples mis objetivos. Pero a ver, seamos realistas. Esta idea de que la cooperación está condicionada no es precisamente nueva. No, claro que no. ¿Qué tan diferente es esto de la presión que Estados Unidos ha ejercido durante décadas? ¿Es un cambio de fondo o solo están diciendo la parte silenciosa en voz alta y por escrito? Yo creo que sí es un cambio de fondo por una razón: la escala y la falta de ambigüedad. A ver. Antes, la cooperación era una de varias carpetas en la mesa de negociación. Podías tener desacuerdos en un tema, pero avanzar en otros. Ok, tenías margen de maniobra. Exacto. Ahora, el documento la posiciona como la mesa misma. Si no cumples con las prioridades de seguridad de Estados Unidos, migración y narco, ni siquiera hay conversación sobre otros temas como comercio o inversión. Es el precio de entrada. Es el precio de entrada para ser considerado un aliado. Es pasar de la presión diplomática a un requisito no negociable. Y es justo en esos requisitos donde el lenguaje se vuelve brutalmente directo, sobre todo para México y Centroamérica. Sí. Cito una frase: la era de la migración masiva debe terminar.
Pero la parte que de verdad hiela la sangre es cuando habla de considerar el uso de la fuerza letal contra los cárteles. Sí, esa parte es... Califica la estrategia de las últimas décadas como un simple fracaso. Esto ya no es un ajuste, es una ruptura total. Totalmente. Y es crucial entender la profundidad de ese cambio. La estrategia ya no habla de cooperación policial o de fortalecer el Estado de Derecho. No. El texto habla de despliegues selectivos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles. La palabra clave es derrotar. Derrotar, no contener ni combatir. Exacto. Ese es el vocabulario de un conflicto armado, no de justicia criminal. Sugiere una militarización del enfoque que podría borrar las líneas entre la seguridad interna de un país y la intervención externa. Y eso plantea una pregunta inevitable sobre la soberanía. ¿Cómo se vería un despliegue selectivo en territorio mexicano? Justo. ¿Estamos hablando de drones, de operaciones especiales? El potencial de que algo salga terriblemente mal es altísimo. Claro. Un error en una operación de este tipo podría desatar una crisis diplomática y social de proporciones históricas. Precisamente. El documento no entra en esos detalles operativos, pero abre esa puerta. Y en cuanto a la migración, la filosofía es igual de drástica. El objetivo ya no es gestionar los flujos migratorios de manera ordenada. Cito de nuevo. Es detener en lugar de facilitar los flujos de población desestabilizadores. Lo que pone una presión sin precedentes sobre México. En sus dos fronteras, no solo en la norte, sino también en la sur. La expectativa ya no es colaborar en la gestión, es que México actúe como un muro de contención definitivo. Con todo lo que eso implica para nuestra propia política exterior y, bueno, para los derechos humanos. Claro. Nos convertiría en el policía migratorio de facto del continente, lo que a su vez generaría tensiones enormes con nuestros vecinos del sur. Por supuesto. Pura de seguridad inflexible y la amenaza de una intervención casi militar. Pero en geopolítica, el garrote suele venir con una zanahoria. ¿Cuál es la oferta económica? ¿Existe esa zanahoria o es puro garrote? Aquí es donde la estrategia se vuelve más compleja, porque sí hay una zanahoria, pero viene con condiciones muy duras. El documento habla de convertir a Estados Unidos en el socio de primera elección de la región. Ok. La oferta se basa en una diplomacia comercial muy agresiva, usando aranceles, acuerdos recíprocos. La lógica que presentan es que si las economías de América Latina, y en especial la de México, son más fuertes, se convierten en mejores mercados para ellos. Exacto, y al mismo tiempo aseguran las cadenas de suministro dentro del hemisferio, lejos de China. Suena bien en la superficie, el famoso nearshoring del que todos hablan. Fortalecer la economía de tu vecino para que te compre más y la gente no se vaya de su país. La lógica económica parece tener sentido. Pero, conociendo el tono del resto del documento, me imagino que hay letras chiquitas. ¿Dónde está el truco? El truco está en que no es una asociación entre iguales. Ese es el punto fundamental. Ajá. La ayuda y las alianzas comerciales, según el texto, estarán condicionadas a reducir la influencia externa adversaria. Y aquí es donde se pone muy explícito. A ver. Propone que las agencias de inteligencia de DUU identifiquen activos estratégicos en la región. Menciona minerales críticos, puertos, infraestructura energética. Ok, los identifican para su desarrollo conjunto. Desarrollo conjunto. Eso suena a eufemismo. Lo es, porque el propio documento lo aclara unas líneas después. Habla de la exigencia de contratos de fuente única para nuestras empresas en los países donde Estados Unidos tenga más influencia. ¿Cómo? Imagínate ser la secretaria de Economía de México y leer eso. No es una licitación, no es una competencia, es una imposición. Es colonialismo económico. Significa promover activamente a las empresas estadounidenses para que tomen control de esos activos, con el objetivo explícito de desplazar a las compañías de otros países que construyen puertos, carreteras o redes 5G en la región. Y hay una cita en el texto que parece escrita con México en mente, es increíblemente específica. Sí, esa es brutal. Dice, Estados Unidos importa bienes chinos indirectamente a través de intermediarios y fábricas construidas por China en una docena de países, incluido México. Ahí está. Es evidente que la estrategia está diseñada para cortar de raíz esa dinámica. Ya no solo les importa qué se importa desde México, sino quién es el dueño de la fábrica que lo produce en nuestro territorio. Exactamente.
Se acabó la neutralidad del capital. Si la fábrica en Monterrey es de inversión china, para esta estrategia es un puesto de avanzada económico del adversario. Lo que pone al gobierno mexicano en una posición imposible. Totalmente. O le cierras la puerta a la inversión de la segunda economía más grande del mundo, o te arriesgas a represalias comerciales de tu principal socio y vecino. No hay salida fácil. Lo que nos lleva a la visión de conjunto. Si conectamos todos los puntos, la seguridad, la migración, la economía, parece que cada política, cada condición está subordinada a una sola idea. Sin duda, toda la estrategia hemisférica está enmarcada como una competencia de suma cero contra los que llama competidores no hemisféricos. No es algo secundario. Pues no es un objetivo secundario. Es la lente a través de la cual se ve absolutamente toda la relación con América Latina. Cada decisión que tome un país de la región será evaluada bajo un único criterio. ¿Ayuda o perjudica a Estados Unidos en su competencia con China? Entonces, para decirlo sin rodeos y que nos quede claro a todos, se acabó la posibilidad de jugar en ambos equipos. Sí. Están forzando a los países de la región y a México en primer lugar a elegir un bando. Pues sí, sin duda. Es que ni siquiera lo tienes que interpretar. El documento te lo pone con todas sus letras. Hay una frase que es la clave de todo. ¿Cuál? La elección que todos los países deberían enfrentar es si quieren vivir en un mundo liderado por Estados Unidos o en uno paralelo en el que están influenciados por países del otro lado del mundo. No puede ser más claro. No puede ser más claro. Para México, con su profunda integración económica con Norteamérica, pero también con crecientes lazos con Asia, esto representa una presión brutal. Es una estrategia que busca forzar una alineación total con Washington. Hagamos un recuento rápido. Lo que esta estrategia dibuja es una relación futura con América Latina y muy en particular con México, mucho más asertiva, transaccional y, francamente, intimidante. Sí, esa es la palabra, intimidante. Se basa en 3 pilares que parecen inamovibles. 1. Detener la migración a toda costa, convirtiendo a México en un estado tapón. 2. Combatir a los cárteles con una lógica de guerra, abriendo la puerta a intervenciones. Con todo el riesgo que implica. Y 3. Usar todo su poder económico para desplazar a China del hemisferio, incluso a nivel de las inversiones dentro de nuestros países. Es una síntesis perfecta. Es la visión de un hemisferio integrado, sí, pero bajo un liderazgo estadounidense férreo y sin ambigüedades, donde la soberanía de los demás países parece ser una consideración secundaria. Es la doctrina Monroe 2.0. Lo que este documento declara es el fin de la era de un enfoque más indirecto o multilateral. Es el regreso explícito y sin disculpas a una política de esfera de influencia. Es la doctrina Monroe con esteroides para el siglo XXI. Y esto nos deja con una pregunta final, una que nace de la contradicción fundamental que parece latir en todo el documento. A ver. Por un lado, la estrategia dice querer ayudar a las naciones socias a construir sus economías domésticas. Sí, lo mencionan varias veces. Pero por otro, exige contratos exclusivos para sus empresas y busca activamente desplazar otras fuentes de inversión. La contradicción es evidente. Así que la reflexión que queda en el aire es esta. Una estrategia que busca tan abiertamente la preeminencia de un país puede fomentar al mismo tiempo la soberanía y el desarrollo genuino de sus socios, o inevitablemente una cosa se logra a expensas de la otra.